Maranata, el lema de esta semana era Maranata, y nunca mejor, más oportuno, porque hay una realidad, ¿no? Como bien ha dicho Dani, la palabra Maranata es una palabra que viene del arameo, y es una palabra que aparece suelta ahí en el 1 Corintios 16, 20 y algo, donde Pablo de pronto da una exhortación, nada agradable, es una exhortación como tienen que ser, y termina la frase diciendo Maranata. Algunas versiones lo traducen: el Señor viene, Cristo viene pronto, Jesucristo viene, Señor ven, se traduce de todas esas maneras. Y en la Reina Valera creo que aparece como Maranata, creo que es la Reina Valera y si no es otra, Maranata, pero de ahí no suena. Así que de ahí viene esa palabra que tanto hemos escuchado, que vemos iglesias que se llaman Iglesia Maranata las Naciones, Iglesia Maranata, Maranata chocolate con nata, hay un montón que se usa esa palabra. Pero ¿por qué se usaba esa palabra? ¿Por qué Pablo utiliza esa palabra al final de esa frase? Pues bueno, os chivo una anécdota del siglo I. Los cristianos comenzaban a estar perseguidos, y entonces, para distinguirse un poquito entre ellos, entre los que eran judaizantes, entre los judíos, entre los que creían cualquier cosa y entre los que eran seguidores verdaderos de Jesucristo, se inventaron varias palabras. Una de ellas es, era un símbolo que era el pescadito, que es Ishoe, que significa Jesucristo es el Señor. Entonces ellos dibujaban el pescadito para decir, ¿no?, o expresar que ellos eran cristianos de los de Jesucristo es el Señor, ¿no?, que era una auténtica herejía para los judíos. Y luego verbalmente decían Maranata, una palabra en arameo, además es un arameo antiguo, que casi es la misma palabra, casi se dice igual en hebreo. ¿Qué significa eso? Jesucristo viene, o el Señor viene. Literalmente es el Maestro viene. Pero como queda más bonito, el Señor viene, pues lo dejamos con el Señor viene. Ahora qué bonito, ¿no? Cuando los judíos que se convertían a Cristo empezaban a dejar de saludarse con el típico Shalom, que significa la paz de Dios, y empezaron a saludarse con Maranata, el Señor viene. Qué alentador, ¿no? Imaginaos en ese momento de persecución de la dura, de la que te cortaban el gaznate, y un cristiano se cruzaba con otro, y para no guiñarse el ojo, se saludaba con Maranata. Producía mucha más paz, mucha más esperanza, mucha más consuelo decirse esa declaración, ¿no? Jesucristo viene pronto, que la antigua Shalom de los judíos, que bien está, pero como eso lo decían los judíos, me quedo con el Maranata. Qué bonito sería, ¿no?, que se recuperara esa costumbre de saludarnos con Maranata. Jesucristo viene pronto. Así que hoy vamos a participar de la Santa Cena, y la Santa Cena tiene su origen después de que Jesús, durante un periodo corto de tiempo, entre el inicio de la Pascua, durante la Pascua, empezó a juntar a todos los discípulos, los más cercanos especialmente, y les empezó a decir que Él se iba, que Él marchaba, que Él iba a ascender a los cielos, que Él iba a la morada del Padre. Empezó a decirles que se iba, que su fin estaba cerca. Entonces, en uno de esos momentos, el final, el último momento, que es la mesa del Señor, cuando se institucionaliza de alguna manera, o Jesús nos deja esa encomienda, ¿no?, de celebrar la Santa Cena, sus últimas palabras, que dice: haced esto en memoria de mí hasta aquí. Exactamente, tú lo has dicho correctamente. Además, que lo dice, lo tengo por aquí apuntado. Marcos 14, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Estaba anunciando que se iba a ir y no iba a participar más de los sacramentos hasta que Él volviera. Para sus discípulos era un auténtico... les explotaba la cabeza, porque ¿qué está queriendo decir este hombre? Es más, luego en Juan hay una especie de trabaluengas que dice: ahora me veis, pero luego no me veréis, pero me volveréis a ver.
que yo me imagino que los discípulos debían pensar, bueno, explícate bien porque no entendemos. Nosotros lo entendemos ahora, desde que ha pasado un tiempo para acá y que tenemos las escrituras que nos lo narran. Pero imaginaos en esa época que Jesús nos dice eso. Y así estaba Jesús, repitiendo una y otra vez que Él se iba, que Él se iba. Y es más, hay 3 parábolas, 3 párrafos en los evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas, donde narra una historia muy curiosa, que es bastante inquietante para los discípulos e incluso para nosotros hoy en día. De las 3, que ahora sabréis cuál es, yo me he decidido por la más blanda. Me gusta más porque las otras son un poco más inquietantes, se pueden malinterpretar según el contexto. Y esta me gusta mucho, tal como lo dice Marcos. Marcos, en el capítulo 13 y versículo 33, si lo queréis buscar, habéis traído vuestras Biblias, dice lo siguiente: mirad, velad y orad, porque no sabéis, lo repito, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, es decir, su cometido. A cada siervo le dio una cosa para hacer. Y al portero mandó que velase, que estuviera atento, que vigilase. Velad, pues, porque no sabéis, vuelve a decir, cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto de gallo, o a la madrugada, a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Lo que a vosotros digo, a todos se lo digo, velad. Ahí se cura en salud el Señor, para que nadie que leyendo estas palabras se piense, bueno, esto se lo dijo nada más que a los discípulos. Nos lo dice a todos. Lo que a vosotros digo, a todos se lo digo. Se especula mucho hoy en día. Bueno, a lo largo de la historia siempre ha salido el iluminado de turno que echa cuentas y dice el Señor ya viene. Cada vez que ha habido una guerra, cada vez que ha habido un gran terremoto, cada vez que ha habido un eclipse lunar, cada vez que ha habido una luna de sangre, que las hay cada cierto tiempo, pues siempre viene el bienaventurado que dice el Señor ya está aquí, ya viene, no sé qué, refugiémonos, cerremos las ventanas, huyamos a los montes, 1000 cosas. Y el Señor, no solo en este texto, lo hizo un montón de veces. Nadie sabe, porque vosotros no lo sabéis. Es más, acordaos que dice, ni los ángeles, ni tan solo yo, solo el Padre sabe cuándo será el momento. Así que la intención de Jesús cuando dice estos textos de velad, aguardar, porque no sabemos cuándo viene el Señor de la casa, lo que pretende no es darnos pistas. Jesús en ningún momento su intención es darnos pistas de cuándo volverá. Porque si diera pistas estaría mintiendo, porque él mismo dice, ni yo mismo lo sé. Por lo tanto, no está dando pistas. Lo que está dando son palabras de aliento y sobre todo exhortaciones para que estemos alerta. Lo que viene a decir es, no sabemos cuándo viene. Por lo tanto, tenemos que estar alerta. Todo lo demás, nosotros lo podemos interpretar como pistas, como lo que sea. Y hoy en día, con esto de YouTube, el Facebook y todo eso, todo el mundo se aventura a poner fechas, a poner lugares, a poner... Salió uno por ahí, un tirano, y decía, ya está, aquí está el anticristo. Cuando salió el euro, ya está, la moneda única. Cuando salió el chip en el DNI, ya está, la marca de la bestia. Hay muchas señales, pero como ahora vamos viendo, no quiere decir que el fin venga mañana, porque estas mismas señales vienen aconteciendo desde el mismo día que el Señor partió en las nubes, y las vamos a ir viendo si nos da tiempo. Me gustaría contaros una anécdota que quizá nos ayuda a entender esto que Jesús decía. Yo me acuerdo que cuando repartía carbón, yo tenía una empresa de combustibles sólidos, eso queda bien, eso era carbón y leña. Con las mascarillas de verdad no veo, si os estáis durmiendo es bastante. Me voy a acercar un poquito para vigilaros de cerca, ¿eh? Entre Dani que viene cansado. Ay, bueno,
En fin, cuando yo repartía carbón, llevaba carbón mineral también, carbón de piedra que se usaba para las grandes calderas, y quien usaba esas grandes calderas, aparte de hospitales y grandes empresas, eran las grandes mansiones que hay por Barcelona. Y muchas de esas mansiones, que son palacetes o palacios algunos, se encuentran arriba del Tibidabo. Es más, por la parte de atrás es Collserola, no sé si las habéis visto, que hay unos auténticos palacios. Está lleno, y algunos, estuvieron abandonados mucho tiempo, ahora están casi todos restaurados. Pues yo llevaba varios, pero había uno que realmente a mí siempre me cautivaba llevar carbón ahí, me encantaba, porque tiene unos jardines preciosos, estaba todo bellísimo, bien cuidado, enorme. O sea, la casa del guarda, que estaba a la entrada, yo nunca pude pasar al otro lado del jardín. Allí se veía el palacio precioso que se ve desde la carretera. Y la casa del guarda ya la quisiera yo para mí. O sea, una casa preciosa, grande, era un chalet en toda regla. Y un día pues le pregunto al guarda, que es el que me atendía, le pregunto, ¿cuánto tiempo llevas aquí trabajando? Dice, 25 años. Oye, ¿y cada cuánto viene el dueño de la casa? Dice, a veces tarda años que no viene. Digo, ¿cuándo es la última vez que vino? Dice, hace 12 años que no viene. 12 años. Digo, pero tú tienes el jardín perfecto, el pasto cortado al día, las flores regadas, los rosales podados, la piscina limpia, todo perfecto. Digo, si lleva 12 años sin venir, tú te puedes ir tranquilamente a ver tu serie preferida, hacer una maratón de Crimen y Castigo, o irte en una semana de vacaciones, nadie se va a enterar. Dice, pero el Señor puede venir hoy mismo. O sea, la responsabilidad de este cuidador me recordó estas mismas palabras. El Señor puede venir hoy mismo. ¿Cuántos de nosotros o cuántos creyentes conocemos que tanto se dijo fuego, 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 y al final no pasa nada? Tantas veces ha dicho el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene, y pues parece ser que el Señor no viene. Y claro, al principio, hace 2000 años, la cosa era un poquito más preocupante porque no tenían internet. Pero hoy podemos estudiar la historia para atrás y podemos ver cuántas veces ha dicho el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Y van pasando más de 2000 años y el Señor no ha venido. Y muchos de nosotros podemos preocuparnos y otros pueden acomodarse. Decir, pues como puede que venga y puede que no venga. Igual ni siquiera mis hijos lo ven, puede pensar alguno. Y acomodarse y empezar a llevar una vida más tranquila, más relajada. Si he de leer la Biblia ya la leeré. Si he de orar, yo oro a mi manera, oro cuando puedo. Si he de implicarme en la obra del Señor, con que vaya los domingos es suficiente, aunque no sean todos. Y hay algunos que van un poquito más para allá y se relajan tanto que empiezan a coquetear con las cosas del mundo. Cosas sencillas, unas buenas vacaciones, que dices, oye, se está bien sin ir a la iglesia. No pasa nada porque no vaya un mes. Y acaban por no ir a la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto hermanos cristianos que se han acomodado, se han enfriado, porque, no pasa nada, el dueño de la casa todavía no viene? Y la intención de Jesús, vuelvo a repetir, no era darnos pistas, no es una lista de acertijos de cuándo va a venir y cuándo no va a venir. Era prepararnos para que estemos alertas, para que velemos, para que nuestra vida cotidiana, nuestra vida como seres humanos, como personas, sea intachable, sea irreprensible, pero además como cristianos camine correctamente hacia la perfección. Perfectos no vamos a ser, perfectos seremos cuando venga el Señor, pero que nuestro andar diario sea de avance. Como he dicho muchas veces, que si miramos un año hacia atrás, podamos ver que en esa trayectoria hemos mejorado un poquito. Y eso significa que hemos avanzado, que hemos crecido, que nos estamos preparando, que estamos en cierta manera alertas, porque el Señor puede venir. Eran tiempos difíciles. Jesús no hacía más que decir que se iba, y los discípulos empezaban a estar preocupados.
tristes. Y podemos ver en Juan capítulo 14, del versículo 1 en adelante, cómo Jesús, a la vez que anuncia que se va, que aquí es donde acaba de decir esto de me voy, luego no me veréis, pero me volveréis a ver, y los discípulos estaban turbados, pero ¿cómo te vas a ir ya? Si recién acabas de empezar tu ministerio, ¿no? O sea, todavía no has instaurado tu reino aquí en la tierra. ¿Por qué te vas? Y les dice en Juan capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Una palabra más actual que se entienda mejor sería no se inquiete vuestro corazón. La intención de Jesús nunca fue meternos miedo, hablando de su segunda venida, de ese Maranata, el Señor viene pronto, no es para meternos miedo, es para darnos consuelo, para darnos esperanza y para mantenernos alertas. No se inquiete vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Y Jesús dice, un versículo más adelante, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Sabéis cuál es el camino? Yo soy el camino. Qué palabras más hermosas, ¿verdad? Allí, donde está mi Padre, muchas moradas hay. Yo me voy a preparar un lugar para vosotros. No os inquietéis, no os angustiéis, no tengáis temor, no os turbéis. ¿Sabéis cuál es el camino? Yo soy el camino. Y solo porque yo soy el camino, si transitáis por este camino, es el que os va a llevar directitos al Padre, directitos a esa morada. ¿Se entendió? Cuando nosotros nos inquietamos en esta vida, es normal preocuparse de vez en cuando. No demasiado, porque si no es ocuparse antes de tiempo, antes de que ocurran las cosas. Es normal angustiarse algunas veces. Es normal tener un decaimiento, un poco de depre. Lo que no es normal es estar todo el tiempo en esa situación, en angustia, en depresión, en inquietud, en preocupación, con el patín, el patín es en catalán, con el sufrimiento. Eso es lo que no es normal. Cuando nos inquietamos de manera continuada o más de lo normal, puede significar que hemos apartado la mirada del camino. Hay un sendero que nos lleva al Padre. Hay un sendero que se llama Jesús. Cuando nosotros desviamos la mirada de ese sendero, de ese camino, es cuando nosotros nos inquietamos, nos empezamos a preocupar por las cosas que no deberíamos. Cuando nosotros caminamos por donde sea, pero cuando caminamos en este mundo, en la vida, realmente no podemos mirar a más de tres cosas a la vez. Por ejemplo, podemos mirarnos en esta vida como personas, como familiares, como hijos, como padres, a nosotros mismos. Cuando nos miramos a nosotros mismos, nos sentimos el centro del universo, que nosotros somos lo importante, que mi problema es el más importante, o que yo soy el más importante. O sea, primero soy yo y luego vienen los demás. Podemos mirar a nuestro entorno. Cuando miramos a nuestro entorno podemos ver lo mal que está el mundo, ¿no? Hay que ver cómo está la vida, cómo están los jóvenes con el botellón. Qué sinvergüenzas, que nada más que piensan en ellos mismos. La gente se olvida que hemos sido jóvenes. Mira cuántos ladrones, cuántos corruptos hay en el gobierno, cuántos sinvergüenzas. No como yo. Y en tercer lugar, podemos mirar al Señor y darnos cuenta que ni yo
ni lo que me rodea es realmente importante. Que lo verdaderamente importante es concentrar nuestra mirada en el Señor, porque ahí vamos a ver que su gloria, su bendición, su ayuda, su esperanza, su consuelo está con nosotros. Es más, acordaos que en este mismo capítulo, más adelante, nos habla, dice, pero no os voy a dejar solos. En breve os voy a enviar otro consolador, otro que no soy yo. Yo os puedo consolar ahora que estáis conmigo, pero vendrá otro que os va a consolar, el Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿no? Si leemos estos 3 puntos son muy interesantes, porque nos pueden ayudar a veces a saber por qué tomamos las decisiones que tomamos en la vida. Es importante analizarse por qué uno hace lo que hace, porque se puede llevar sorpresas, y es bueno conocerse a sí mismo, porque así también sabe cuáles son nuestras auténticas motivaciones. Y a veces, por muy santos que nos creamos, nos podemos dar cuenta que nuestras motivaciones no son demasiado santas. Si queréis hacer ese ejercicio esta semana, podéis leer en Isaías capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. En el capítulo 4, Isaías se echa las manos a la cabeza del pecado del pueblo, la corrupción del pueblo. ¿Cómo está? ¡Ay, Israel, ay de ti! Te has apartado de los caminos de Yahvé, bla, 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 bla. En el capítulo 5, Isaías mete esa mirada hacia el cielo, dice, oh Señor, grande es tu magnificencia, glorioso, bla, y habla de las grandezas de Dios. Y se queda ensimismado de lo grande y de la gloria de Dios. Y luego en el último capítulo, en el capítulo 6, él se mira a sí mismo y ya no ve más el pecado del pueblo, no puede ver nada más que el suyo propio. Y es donde empieza a decir, ay de mí. Y es un ejercicio bonito. Os recomiendo que lo leáis. Si queréis leer desde el capítulo 1, os dará más perspectiva, pero el 4, el 5 y el 6 son muy interesantes, ¿no? Como nosotros a veces perdemos el tiempo mirando de un lado a otro, o mirándonos a nosotros mismos, a nuestros problemas, a nuestros deseos, y nos olvidamos de que Dios es más importante, que Dios es el centro del camino. La Biblia nos enseña que debemos de caminar en esta vida cristiana con los ojos puestos en Jesús. Los ojos puestos en Jesús. ¿Los ojos puestos dónde? En el camino. ¿Sabéis cuál es el camino? Yo soy el camino. Cuando dice puestos los ojos en Jesús, es puestos los ojos en el camino. Si apartamos la mirada del camino, podemos tropezar con las piedras de un lado o del otro. No sé si habéis hecho senderismo. Si apartamos la mirada, podemos rozarnos con zarzales, espigas. Si apartamos la mirada, podemos desviarnos del camino. A veces cuando uno hace senderismo, se entrecruzan muchos senderos. Y si uno no tiene claro por dónde estaba caminando, se pierde rápido. No sé si habéis ido por la montaña. Yo me acuerdo, yo hacía senderismo entre los 15 y los 25. Llegué a Selva del Mar, ya no hice senderismo nunca más. Y hacía senderismo por el Pirineo, me encantaba, por el Montseny, me conozco todos los caminos, todo, lo he caminado todo. Cientos de kilómetros he hecho por esos caminos del Pirineo. Y yo tengo, creo que la colección de mapas cartográficos más completa que hay. Un mapa cartográfico, hoy en día como hay el GPS, que el GPS normal no sirve para la montaña, hay los GPS cartográficos, que son estos que llevan los bomberos, que son grises. Pues antes no, antes eran papel. Y había los mapas cartográficos y había que aprender a leerlos. Porque hay una serie de rayas y tú sabes que cada raya es un sendero y cada sendero lleva un sitio y cada rayita, cada color significa algo. Hay pedregales, hay ríos, hay un afluente de río que cambia, depende de la estación del año. Ojo con meterte por ahí. Barrancos, uno no sabe qué sendero lleva un barranco. Y recuerdo que una vez 4 amigos nos propusimos subir andando a los lagos de la Pera. Los lagos de la Pera están en el Pirineo. Y es bien complicado. Yo ahí, con mi mapa cartográfico, pues yo iba guiando. Pero tú ya sabes que por más que uno esté preparado y por más que uno tenga el mapa, siempre hay alguien que opina diferente. Dice, no, yo sé, déjame, ¿tú qué vas a hacer? Así que ahí llevábamos ya horas subiendo y el curso de un riachuelo había cambiado.
Y cuando el curso de un riachuelo cambia, los senderos cambian. Y por eso, esté el riachuelo o no esté, sigue el sendero. Esa es la ley del senderista. Aunque te cueste, aunque te encuentres con un montón de rocas por delante, si ese era el sendero, no te muevas de ese sendero, porque si no, te vas a perder. Y así, 2 de los 4 decidieron ir por otro camino porque me discutían que ahí había demasiadas piedras, que ese no podía ser el sendero. Muy bien, 2 horas más tarde nosotros llegamos a los lagos, disfrutamos de bañarnos en el lago, unos lagos preciosos, el agua congelada, pero bueno, valió la pena. Por allá unas vacas, unos caballos salvajes, algo hermoso, más de 6 horas de ascenso. Y no vienen, oye, que no vienen, y nos tocó bajar. Y, sí, se extraviaron, no sé dónde fueron a parar, pero nosotros llegamos al coche, comimos, y casi que nos da la hora de la cena que aparecen ellos. Y encima, ¿y dónde os habíais metido? Mira las fotos. Bueno, no podemos enseñarle la foto porque antes era de carrete, pero las tengo. Y en la vida cristiana a veces es lo mismo. Nosotros queremos contradecirle al Señor. No, pero esto no puede ser. En este sendero, ¿este es el camino? ¿Jesús es el camino? Pues no puede ser que haya tantas piedras. No puede ser que haya tanto, que sea tan complicado y tan enrevesado este camino. Nunca dijo Jesús que fuera fácil. Lo importante es no apartarse. Porque cuando uno se aparta, nos puede pasar como a esta gente, que se perdieron y nunca llegaron arriba. Supieron bajar, pero nunca llegaron arriba. Te metes en zarzales que te dejan las piernas destrozadas, las piernas y las caras, porque a veces tienes que atravesar a machetazo limpio. Y muchas veces, a mí me ha pasado, pues yo he aprendido a seguir el sendero, aprendí a seguir el sendero a fuerza de equivocarme también, de llegar por un sendero que vas todo emocionado y termina en un precipicio. Y así es la vida cristiana, así es la vida. Si desviamos la mirada del camino, que es Jesús, podemos encontrarnos con muchos de estos casos. Él nos da una promesa segura: voy a preparar morada para vosotros. Él nos habla de ese Maranata, Jesús viene pronto. Esa palabra de esperanza, esa palabra de consuelo. Que Jesús venga pronto, que estemos expectantes de su segunda venida, no nos tiene que causar temor. Yo he escuchado montones de predicaciones que usan la segunda venida para atemorizar a la iglesia, para meterle miedo. Y no, es un mensaje de esperanza, es el mensaje de vida eterna. Cuando el Señor venga, vamos a estar más cerca de estar con el Padre. Y eso es hermosísimo. Eso es un aliciente para todo cristiano, para vivir cada día con mucha más esperanza. Esta semana ha sido de estas para borrarlas en mi vida. Pero bueno, entre las cosas más dolorosas, ya sabéis que es lo de mi tía, que ha fallecido. Una semana, el virus se la ha llevado. Gracias a Dios, era creyente y sabemos dónde está. Pero el dolor es inmenso. Y para mí, yo la quería no tanto como a mi madre, pero casi, porque nos hemos criado juntos con sus hijos, mis primos. Son como hermanos para mí, o sea, nos hemos criado en la misma casa. Y para mí ha sido estar allí con mis primos, ver el ataúd de mi tía, saber que hacía más de un año que no hablaba con ella por pitos o flautas, ese dolor. Pero Maranata, el Señor viene pronto. Ella se fue antes, pero el Señor viene pronto. No sabemos, como este cuidador de esta finca, puede que venga mañana o puede que venga de aquí a 12 años, no sabemos, pero yo he de estar listo, yo he de tener la piscina limpita, el agua con su cloro, el pasto bien cortadito, las rosas podaditas, todo perfecto, porque puede venir hoy, como me decía este portero, puede venir hoy. Él no avisa, es el jefe, no tiene que estar avisando, que vengo, empezar a portaros bien como las madres, ¿no? Estoy entrando y los niños recogiendo, ¿verdad? No, Él es el dueño de la casa, Él no va a avisar como ladrón en la noche, pero eso es un aliciente, no es para atemorizarnos. ¿Cuántos han fallecido?
a lo largo de este año? ¿Cuántos pasan por problemas gordos con el trabajo, fracasos en su vida matrimonial, con la familia, mil cosas, y no tienen a qué agarrarse? No tienen dónde asirse, sujetarse. Están como en un precipicio. Me contaban, el mismo día que falleció mi tía, un amigo que vive en Madrid, dice, estoy desconsolado. Dice, es como un vacío profundo en mi corazón. Ha muerto uno de mis mejores amigos con 40 años. Yo lo comprendo. A mí se me han muerto 2 buenos amigos este año, que los amaba profundamente. Pero es que con el Señor es tan diferente. Maranata, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y los discípulos vieron que iba pasando el tiempo, el Señor ya se fue, ascendió allí en las nubes, y ya estaba la iglesia en marcha. Y decían, pero bueno, es que ya los que estaban vivos cuando Jesús, muchos han muerto ya. Y se empezaban a preocupar. Y a Pablo le preguntaban, ¿pero qué pasa? ¿Qué está pasando? Y Pablo les dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Son palabras de ánimo. ¿Cuántas veces se ha usado esto para meter miedo? Para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Y esa es nuestra esperanza. Pasamos nuestro duelo, nuestro luto, nuestro dolor por las cosas que nos puedan suceder en la vida, pero nuestra esperanza está puesta y bien afincada, bien arraigada en Jesús, en el camino. Por eso se habla de que caminamos en Jesús, en Cristo estoy, porque Jesús es el camino. Y cuando uno está en el camino, está en Cristo. ¿Se me entendió? Y quiero terminar con otro versículo de Hebreos, capítulo 10 y versículo 24 en adelante, que dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, animarnos para que nos amemos y hagamos buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, o sea, todo esto está bien, y mucho más cuando veis que aquel día se acerca. Que aquel día se acerca. Esto está en futuro progresivo. Es un tiempo verbal un poco raro, que significa el tiempo se está acercando. A que se entiende mucho mejor. Cuando vemos que aquel día se acerca, se está acercando. Es continua, no sabemos cuándo, pero se está acercando. Se está acercando. Porque aún un poquito, versículo 37, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y no tardará. Así que aquellos que están desalentados, Maranata. Aquellos que están angustiados, Maranata. Aquellos que están con un dolor profundo, preocupaciones, complicaciones de la vida, que no es fácil, Maranata. Cristo viene pronto. Amén.